Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Comover Gaming. En el vídeo de hoy vamos a mostraros nuestra empresa. Vamos a daros un poquito por encima los detalles a lo que nos dedicamos, qué producto desarrollamos, cómo llegamos a ese producto final, cómo es el producto, el desarrollo de un producto, ¿no? Por qué fases pasa cada producto que ponemos en el mercado, y después, pues bueno, un poquito que podáis conocer nuestras instalaciones y que podáis ver un poquito lo que hacemos en el día a día. Mi nombre es Eneco Zelayeta, soy el fundador de Comover Gaming. Y bueno, Comover Gaming es una empresa que se dedica mayormente a la fabricación de simuladores turnkey a medida, simuladores que básicamente el cliente nos pide un simulador con unas características X. Nosotros tenemos la capacidad técnica para buscar o fabricar los mejores componentes y entregárselo en casa listo para ser usado. Aparte de todo eso, también desarrollamos proyectos relacionados con videojuegos y realidad virtual, sobre todo para diferentes clientes, y es por ello por lo que nos consideramos una empresa que tiene conocimiento tanto en hardware, dentro del mundo del entretenimiento y la simulación, y también en el software, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar un poco este pequeño tour. Y qué mejor manera que comenzando un poquito con los inicios del desarrollo de un producto, ¿no? En Comover Gaming estamos constantemente diseñando, probando, intentando mejorar cada producto que tenemos en el mercado, cada pieza que fabricamos. Pues bueno, intentamos siempre que año tras año tenga sus mejoras para que al final el cliente disfrute de un producto mucho más robusto, mucho más realista, inmersivo, y para ello es vital para nosotros la zona o la estación de impresión de resina. ¿Por qué? Porque estas impresoras tienen una resolución muy alta y nos permiten acercarnos lo máximo posible a lo que sería la pieza de producción final, sin serlo, ¿no? Al final es un material, la resina, por mucho que trabajes con digamos, variantes muy duras y técnicas, no deja de ser una resina, pero sí nos sirve para hacer pruebas funcionales y realmente ver las capacidades. Tenemos lo que es la impresora de resina de gran tamaño, una producción Sony Mega 8K, tenemos lo que es el limpiador con alcohol isopropílico para limpiarlo, y después la zona de curado para endurecer, ¿no?, esa pieza, porque el proceso de la resina lo requiere. Pasando a la siguiente estación, aquí realizamos todo el trabajo de embalaje de paquetería pequeña, pero también soldadura específica a través de estaño de componentes, cableados. Preparamos todo meticulosamente en esta mesa y lo tenemos un poquito preparado para esos fines. Continuando a la siguiente estación, tenemos, bueno, pues otra variante de la impresión, ¿no? Estamos con impresión FDM. En este caso tenemos dos impresoras. Tenemos una Bambulab X1 Carbon, que es la impresora que utilizamos para materiales más técnicos, ABS, PETG, fibras de carbono, etcétera, porque al final es una máquina que, al estar encapsulada y cerrada, tiene la capacidad de producir ese tipo de piezas de gran calidad. Y la última incorporación, tenemos esta A1 Mini, que estamos ayudando a testear y a desarrollar el sistema Farm Loop, que es para que la impresora básicamente pongamos a imprimir 8 o 10 loops, por ejemplo, de piezas, y que sin estar presente nosotros tenga la capacidad de, al terminar una impresión, arrastrarla, echarla a este cajón, y que pueda estar una semana imprimiendo, por ejemplo, piezas, ¿no? Entonces estamos en el proceso de incorporar la electrónica, hacer las pruebas que necesitamos, porque al final, por la demanda de productos que tenemos, cada producto nuestro internamente lleva
piezas impresas con materiales técnicos, entonces necesitamos esa demanda semanal de que la impresora esté automatizada lo máximo posible. Bueno, pues aquí ya pasamos a la otra zona, al lado derecho del local. Tenemos, como veis, una amplia zona de estanterías y vamos a ir un poco explicando pues bueno, para qué utilizamos cada zona. Bueno, aquí tenemos un poco diferente material, ruedas, un simulador embalado, todo eso es porque nos vamos en 3 semanas a la feria de Sim Racing Expo en Dortmund, en Alemania. Es una feria muy importante para nosotros. Vamos a mostrar al público nuestro sistema de movimiento COG SHH 3DOF Motion System y lo tenemos ya todo preparado ya para viajar. Primera zona de estanterías, veis todo prácticamente vacío, es porque hay productos en desarrollo y estamos ya habilitando el espacio para que cuando esté listo tengamos un sitio para almacenarlo todo. Esta segunda zona es, estas 3 estanterías están enfocadas al producto 3DOF Motion System, ¿vale? El sistema de movimiento. Entonces vamos a desglosar un poco de qué manera lo tenemos organizado. Aquí tenemos el material que terminamos, las main box del 3DOF, lo tenemos aquí ya 4 unidades que saldrán la semana que viene. Cuando estas las empaquetemos en las cajas de cartón, las almacenaremos aquí arriba, ¿vale? Y arriba tenemos material de plástico, de embalaje, burbuja, etcétera, que utilizamos para dicho fin. Pasando a la siguiente estantería tenemos lo que son ya el despiece que compone un Motion System, ¿no? Tenemos desde la caja de la Control Box, por ejemplo, ya que están ensambladas, ¿vale? Totalmente listas para conectar y funcionar, con el Quality Control ya pasado, todo está listo. Tenemos hasta tuercas cajeadas, por ejemplo, para sujetar los actuadores de métrica 8. Tenemos cableado, ¿sí? Todo hecho a medida, que es lo que comentábamos antes, ¿no? La zona de estañar que teníamos en la mesa del comienzo del vídeo, pues utilizamos para soldar todo esto. Tenemos pues más tipos de cableados, por ejemplo, ¿no? Cableado interno, todo apantallado, es cableado preparado exclusivamente para ya directamente conectar y funcionar. Hay un trabajo previo muy grande de preparar todo el material, o en cualquier producto, pero una vez que lo tienes ya listo, pues facilita mucho el montaje, ¿no? Otra cosa que hemos incorporado recientemente es un sistema de gestión de inventario por QR. Esto nos ha ayudado muchísimo a saber, uno, después de cada venta que realizamos, qué inventario, qué stock de material tenemos aquí, porque no podemos llegar aquí y decir, a ver cuántas tuercas tengo. Pues sabemos exactamente cuántas tuercas tenemos después de que cada producto ensamblado sale de nuestro almacén, ¿no? Y luego también nos sirve, escaneando este QR, sabemos automáticamente nombre del proveedor, enlace de compra si lo tiene, características, pues por ejemplo, si es un cableado especial, pues cuántos pines tiene que tener o qué tipo de pin tiene que tener, de qué diámetro, etcétera. Todo eso está registrado. Nos ayuda muchísimo a que cualquier persona sin tener conocimiento pueda hacer el pedido porque lo tiene muy a mano, ¿no? Tenemos aquí arriba los cuerpos de los actuadores, por ejemplo, de los 3DOF, que ya están terminados y pintados, aluminio mecanizado, ¿vale? Abajo las cajas, ¿veis? Siempre intentamos tener un stock. Esto se renueva cada 3 semanas aproximadamente. Siempre tenemos un stock de 14-15 unidades como poco. Tenemos usillos, motores, rodamientos, cableado de todo tipo, bueno, piezas técnicas, ¿vale? Como son mecanizados bastante precisos, que son todos parte del producto, ¿sí? Y bueno, aquí arriba un poquito tema packaging, tema empaquetado, que hacemos mucho hincapié en que el producto salga lo mejor reempaquetado posible para que el cliente lo reciba sin ningún tipo de daño. Bien, pasamos al otro lado de la nave también y aquí tenemos pues un poquito todo lo que necesitamos para unir todas esas piezas que os hemos mostrado, ¿no? Al final es tornillería, arandela, diferentes tipos de sujeciones para que todo quede correctamente ensamblado. Y aparte, en la zona de abajo tenemos gavetas azules que albergan todo tipo de conectores, motores, alimentadores, protectores de USB, cableado, mil tipos de elementos de todo tipo,
porque muchas veces cuando tienes un requerimiento por parte de un cliente, hasta que no sale el producto por la puerta, no sabes qué tipo de problemas o inconvenientes puedes tener durante el ensamblaje o el desarrollo. Y muchas veces se necesita todo este tipo de elementos en stock porque te salvan de un apuro, ¿no? Entonces, por eso tenemos todo tipo de electrónica, cableado, elementos tanto mecánicos como mayormente electrónicos para, pues eso, para salir de esas situaciones un poquito más críticas. Aquí arriba más tornillería de todo tipo, que es un poco lo que más utilizamos. Y luego, bueno, aquí la mayoría del mecanizado de alto nivel, alto grado, lo hacemos siempre fuera, pero sí que tenemos siempre un taladro básico para hacer trabajos más básicos y un roscador. Esto sí que lo utilizamos muchísimo, es un roscador a medida para roscar todos los elementos in-house, lo hacemos aquí. Entonces esto nos facilita muchísimo el trabajo y sabemos que siempre se está realizando de una manera correcta. Luego, yendo a este lado, pues bueno, tenemos un poco la zona central, ¿vale? Que va desde una mesa allí a la derecha al fondo para situar elementos que estamos ensamblando, cualquier tipo de producto que necesitamos un poco de espacio, lo almacenamos ahí. Luego tenemos dos caballetes para el montaje de simuladores de clientes, ¿vale? Para los pedidos. Entonces, en este caso, es un cliente que compró este cockpit en su día, quería dar una vuelta de tuerca, añadir algún tipo de accesorio como un shifter, un freno de mano, etcétera, una pantalla más grande, cosa que no podía hacer sin un soporte externo porque este chasis no tiene ningún tipo de sujeción para una pantalla. Entonces le hemos fabricado este soporte a medida para que lo pueda atornillar directamente aquí, y luego se le ha hecho un soporte específico para sujetar shifters y frenos de mano, etcétera, ¿no? Entonces tenemos soluciones de todo tipo para cada cliente. Aquí, bueno, aquí tenemos un poco la herramienta más general que utilizamos para el trabajo, intentando siempre mantener lo más ordenado posible. Y llegamos un poco a la zona de ensamblaje puro. Esta es la zona en la cual, como digo yo, ocurre la magia, ¿no? Al final se juntan todos los ingredientes y se consigue, por ejemplo, en este caso, este producto, ¿no? Las 4 cajas que hemos visto a la entrada antes de la main box del Motion System que salían la semana que viene van acompañados de estos 4 sets de actuadores, ¿vale? Cada uno va referenciado, como veis, con su número de serie. Entonces tenemos una trazabilidad completamente actualizada del mismo, ¿vale? Estos actuadores han sido ya probados, han sido testeados, han sido calificados como que han pasado las pruebas de calidad internas que tenemos y están listos para mandar. ¿Cómo realizamos esas pruebas? Pues tenemos una bancada específica. La parte mecánica la trabajamos aquí. Aquí montamos los actuadores. Esto es una bancada, un soporte que digamos que simula con esos bloques de acero de 5 o 6 kilos, unos 90 kilos de peso aproximadamente con la estructura y todo, y simulan un poquito, digamos, más que el tamaño, el peso de un cockpit medio, ¿no? Entonces, el proceso básicamente es coger la caja terminada, la caja electrónica del pedido del cliente en concreto, con su set de actuadores. Se ensamblan aquí los actuadores, se conecta y se hace una prueba in-game, ¿vale? Con un software hecho a medida, y se prueba los niveles sonoros si son dentro de los rangos que nosotros creemos que son coherentes para un producto de este tipo, y se ve mecánicamente si todo trabaja correctamente. Si lo es así, ya directamente se pasa a la zona de almacén para el empaquetado y para el envío. Esto es una herramienta que la verdad que nos ha venido muy bien para un testeo eficaz. Aquí tenemos una zona, un ordenador del trabajo del día a día, muchas veces para ver instrucciones de montaje, para poder hacer pedidos de material, muchas veces sin subir a la oficina, pues es una zona un poquito más, como digo yo, un poco más sucia del trabajo, ¿no? Entonces por aquí pasan mucha gente para diferentes consultas, gestiones, etcétera, y es un ordenador todoterreno, como digo yo, para todo tipo de tareas, mayormente de producción. Y bueno, aquí al fondo tenemos una zona no menos importante, ¿no? El showroom. El showroom de la empresa para nosotros es vital
porque el cliente que entra por la puerta lo primero que tiene que, más que ver, probar, es un simulador de nuestra marca desarrollado por nosotros, para después ya decantarse si realmente le interesa, le encaja o si es lo que está realmente buscando, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, bueno, aquí un pequeño recordatorio de mi paso por el mundo de la competición. Curiosamente, bueno, mi caso con el que competí en karting en su día. Después el de rallies también fue el mismo, pero le cambié el visor como pequeño detalle, el Hans, las notas de mi primer rally de Ribamontán 2008, botines, pues bueno, una pequeña colección, ¿no? Y aquí, ya volviendo un poco al showroom, pues tenemos este simulador COG MRS 3DOF DuoSync X, que os dejamos el vídeo en la descripción para que podáis ver la explicación completa del producto y que podáis ver cada detalle y por qué ha sido construido de esta manera. Y luego, bueno, el showroom al final, lo que comentamos, ¿no? Es vital para que el cliente venga y pruebe el simulador y que reciba un trato correcto y la información que necesita para decantarse realmente qué es lo que necesita, porque mucha gente sabe que le gusta este mundo, tiene pasión, tiene ilusión, pero desconoce el mundo, ¿no? Entonces necesita esa información, ese feedback para ir por el buen camino, y para eso está este showroom aquí. Otro de las tareas que utilizamos este showroom es para mejora de producto. Por ejemplo, la semana que viene vamos a montar esos actuadores con esta main box. Vamos a reemplazar los que tenemos en el simulador actual, porque hemos decidido hacer unos pequeños cambios mecánicos internos para probar otros componentes. No sabemos si van a funcionar o no, pero lo que sí vamos a hacer es probar muchísimas horas de uso y ver realmente si esa mejora luego se puede trasladar a la producción, a la venta a casa del cliente, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, no hacemos un cambio y venga, ya producción y ya está. No, se valida muchísimo para ver realmente que es una mejora y que no es un efecto placebo, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las tareas de uno de nuestros miembros del equipo para la semana que viene. Y bueno, con esto vamos a pasar a la última zona, que es, bueno, la oficina, ¿no? La tenemos en la parte superior, por lo que venga, acompañarnos. Bueno, y aquí estamos en nuestra oficina, un lugar al cual le hemos querido dar un aspecto y un ambiente cálido, ¿no? Un poquito relacionado con lo que es como Overgaming, ¿no? Al final somos una empresa centrada en el entretenimiento, tanto los videojuegos, desarrollo, simulación, todos esos mundos tan apasionantes, ¿no? Y darle este ambiente con diferentes coleccionables y recuerdos que hemos ido desarrollando y viviendo durante las últimas décadas, pues al final ha sido importante para nosotros, ¿no? Bueno, pues por ejemplo aquí veis, tenemos una zona de relax, un área donde los clientes pueden tomarse un refresco, un café, y les podemos un poco asesorar en qué es lo que están buscando, ¿no? Ya sea desarrollo de hardware, prototipado, algún tipo de compra de un simulador o desarrollo exclusivo de una aplicación de realidad virtual, videojuego, lo que fuera. Siempre intentamos un poco entender su visión, qué necesitan y ese lugar idóneo para, pues bueno, mantener, no sé si largas charlas, pero para poder un poco interactuar y hablar con ellos. Un poquito hablando del desarrollo del software, pues bueno, aquí tenemos un poco la estación de trabajo importante que utilizamos para dicho fin. Bueno, estamos corriendo con un ordenador bastante potente para poder abarcar, desarrollar y no tener ningún tipo de cuello de botella ni problema con cualquier producto, ya sea de realidad virtual o desarrollo de cualquier videojuego o proyecto que los clientes nos soliciten, ¿no? Desde los que nos seguís en el canal, muchos ya sabréis que siempre hemos trabajado con Unreal Engine 5.
Es nuestra especialidad dentro del desarrollo VR y de los videojuegos. Lanzamos el año 2020, después de 3 años de desarrollo, el videojuego DreamBug VR, el cual tuvo bastante éxito para ser nuestro primer videojuego y estamos realmente orgullosos de lo que conseguimos. Y un poco como lanzadera con esa experiencia, pues seguimos ofreciendo servicios de desarrollo VR y de videojuegos a clientes puntuales, ¿no? Entonces, esta estación de trabajo es un lugar donde se pasan muchas horas conceptualizando y desarrollando este tipo de proyectos. Ahora vamos a un poquito enlazando con DreamBug VR, mostraros aquí varios recuerdos importantes. De aquí en adelante todo va a ser una especie de pequeño mini tour en la oficina donde vais a ver un poco, para que entendáis de dónde venimos, la pasión que tenemos y qué hemos ido haciendo durante los últimos 20 años prácticamente, ¿no? Entonces, esto es una especie de recuerdo que bueno, se fabricó a medida, lo fabriqué yo con mis propias manos de DreamBug VR. Este es el primer CD Gold Master de la versión 1.0 que se grabó y que funcionó como debería para el lanzamiento de DreamBug VR. Lo guardamos con un amor muy especial. Tenemos este puzzle, que los que habréis jugado al título lo vais a reconocer. Es un puzzle muy importante y que tiene muchísimo peso en la historia de DreamBug VR, también hecho a medida. Y después tenemos una caja de recuerdos, el cual alberga diferentes notas y recuerdos que se encuentran durante el juego, ¿no? En el mundo solamente hay una unidad de cada, las tenemos aquí porque es una especie de trabajo, de recuerdo que se desarrolló porque creíamos que era importante tenerlo siempre lo más alto de la estantería, ¿no? Luego abajo tenemos, bueno, libros que hemos ido adquiriendo durante muchísimos años, arte de videojuegos, técnica de videojuegos, físicas de vehículos, todo lo que a día de hoy hemos aprendido y sabemos, en gran parte, aparte de la experiencia de uno mismo compitiendo, lo hemos adquirido de leer diferentes libros y de estar constantemente siempre buscando ese plus en cuanto al conocimiento, ¿no? Entonces, a día de hoy también muchas veces cogemos un libro porque queremos consultar algo y nos refresca muchísimo ese conocimiento. Entonces, bueno, decir que tenemos también diferentes cuadros, por ejemplo de Colin McRae. Quien no conoce a Colin McRae en el mundo de los rallies, ¿no? Firmado a mano encima por él, Rally Australia. Y bueno, como veis, diferentes cuadros por toda la habitación que un poquito muestran nuestra pasión por el mundo del automovilismo, ¿no? En esta segunda vitrina es muy especial también, porque en esta vitrina albergamos productos que han sido desarrollados. En este caso ya no hablo como empresa, hablo de mí mismo, ¿vale? Desde que empecé en este mundo. Tenemos el primer volante Direct Drive que desarrollé, vamos a decirlo, allá por el año 2013 comenzó el desarrollo y se lanzó el año 2014. Lo tenemos aquí porque esto fue realmente un proyecto súper importante y estamos muy orgullosos de él. Tenemos diferente electrónica que he ido desarrollando durante muchos años, tanto para USB, control de motores, control de tacómetros, todo tipo. Tenemos el primer shifter, cambio secuencial, ¿sí? Que desarrollé el año 2009, que al final son muchos años ya, ¿eh? La verdad que parece como si fuese ayer, pero han pasado muchos años. Pedalera también, ¿vale? Con potenciómetro, que se desarrolló el año 2011 también, versión prototipo, que también lo tenemos aquí. Y bueno, abajo del todo tenemos las Oculus Rift, las primeras, las DK1, que eso no es un desarrollo nuestro, es de Palmer Luckey, pero bueno, es un poco el porqué de nuestra ilusión por el mundo de la realidad virtual y también un poco el cómo hemos llegado a desarrollar un título como DreamBug VR, ¿no? Al final fue por la pasión y la ilusión que nos supuso el probar ese dispositivo y todo lo que ha venido a posteriori, pues ha hecho que esa ilusión, esas ganas por crear experiencias fueran a más. Entonces, bueno, por aquí, para concluir digamos, con las vitrinas de coleccionismo y recuerdos un poco personales, aquí tenemos un poco una selección de
de los juegos más destacados, que más he utilizado, que más me han marcado, tanto dentro de los juegos de motor como de la simulación, ¿no? Hemos tenido muchísimas consolas, hemos tenido muchísimos juegos, muchos nos han marcado, no entran aquí todas, pero aquí tenemos un poco las selecciones más importantes, ¿no? Colin McRae Rally, Grand Prix Legends, tenemos Richmond Rally, tenemos Enthusia Professional Racing, V-Rally, Gran Turismo, Saga Gran Turismo, o sea, al final somos del año 88, de la época de los 90, y nos pilló ese boom de los primeros Gran Turismo y el resto de juegos que fueron saliendo en la década del 2000, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos una vitrina que no podía faltar porque, como siempre decimos, ¿no? Cuando la gente entra aquí, el cliente entra aquí y ve todo esto, le explicamos un poquito cómo estamos haciendo ahora, cómo hemos llegado a este punto, a Comover Gaming, a tener un local de este tipo, a fabricar los productos que fabricamos. Es en parte gracias a todo esto, ¿no? Esto es una historia viva nuestra, mía, vamos a decirlo sobre todo, y toda esa pasión, esa ilusión que desde pequeño se ha forjado, al final nos ha traído hasta aquí, ¿no? Con muchísimo trabajo y muchísimo empeño día a día. Entonces, bueno, este es un poquito el tour de las instalaciones de Comover Gaming. Esperamos de verdad que os haya gustado, que hayáis podido aprender un poco más de lo que hacemos, cómo trabajamos y bueno, ha sido un placer poder bueno, rememorar estos recuerdos justamente aquí, pero también abajo en la parte de la fábrica, enseñaros un poquito lo que hacemos en el día a día. Por lo que bueno, vamos a seguir día a día trabajando en mejorar y en ofrecer productos de calidad a los clientes, y ahora nos toca seguir trabajando en proyectos de realidad virtual para clientes. Nos vemos.